Vamos a lo que es el repaso de la lección de escuela sabática para este día. Esperamos que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo y la voluntad de servirle y de que hoy podamos prepararnos para recibir su día santo, día sábado. Esta lección titulada el sábado cómo experimentar el carácter de Dios. Vamos a ver allí algunos detalles importantes con relación a lo que Dios quiere decirnos en su palabra en este repaso y que podamos aprender de él, cómo desarrollar y cómo se relaciona el sábado con su carácter. El sábado nos ha acompañado desde la creación y seguirá acompañándonos durante toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el sábado nada tiene que ver con el pecado. El sábado fue hecho desde que Dios creó al mundo y el sábado no vino después del pecado. Dios crea al mundo en los 6 días más el séptimo día. Crea este día especial con un modelo de descanso para el hombre, para que el hombre descansara y donde Dios se reunía con su pueblo de una manera directa. Al igual, el sábado tampoco nada tiene que ver con los judíos. O sea, no podemos decir que Dios le dio el sábado al pueblo de Israel porque en el momento en que Dios crea a Adán y Eva no existían todavía razas, por decir un término. No había, digamos, más personas. Dios le dio el sábado en representación de Adán y Eva a la humanidad, independiente a el pecado, porque no existía. El sábado es independiente a los judíos, porque cuando Dios crea al hombre, los judíos como raza no existían como pueblo tal. Entonces, asciende el pecado antes y después. El sábado es un antes y un después en el tema de la creación. Antes del pecado, está durante el pecado y permanecerá después del pecado. En un monumento en el tiempo, es un hito que nos recuerda de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Lo mismo que acabo de decir, nos dice de dónde venimos. Antes del pecado, Dios crea y pone este día santo para que el hombre en él descanse. ¿Dónde estamos? Que es, digamos, la franja de cuando entró el pecado hasta donde llegamos en este momento. Y la otra parte es hacia dónde nos dirigimos. Dios tiene un propósito con su pueblo y el sábado tiene un propósito no solamente de que, como algunos quizá lo vean, como un simple día o el día de reposo, tiene un propósito también de trabajo en el carácter del ser humano y es importante que entendamos esto. Entonces, vamos a descubrir cómo usar este tiempo bendecido que Dios nos ha regalado. Es importante saber eso, cómo nosotros vamos a usar este día bendecido que Dios nos ha dado para descansar en él. Y mira, hoy es día de preparación y es bueno encontrarnos con Dios cuando venga su día santo. Entonces, el tiempo para aprender, tiempo para descubrir, el tiempo para priorizar y así un sinnúmero de cosas que podemos experimentar y saber a través del día sábado, del día de reposo, que es un tiempo para diferentes cosas, pero especialmente un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con Él. El sábado es un tiempo para aprender. Y dice la Biblia en Génesis 2:3, y bendijo Dios el día
séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras, de todas las obras que había hecho en la creación. Dios crea el sábado y con estas palabras se da por concluido el relato de la creación en el libro de Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. El viernes, que es el día de preparación, como hoy Dios, Adán y Eva habían tenido una gran actividad, o sea, fueron creados, pero Dios le dio tarea inmediatamente. No fue que Dios lo creó y le dijo, ahora vamos a reposar, porque no puede haber un reposo sin un cansancio. Y acuérdense que Adán y Eva tuvieron que ponerle nombre a todos los animales que había en el Edén. Entonces, ellos tuvieron una gran actividad. Eva, sin embargo, solo pudo disfrutar de unas pocas horas porque Adán ya había hecho un trabajo arduo de ponerle nombre a los animales, y cuando él vio que le pone nombre a todos los animales y entonces se ve solo, que no tiene pareja, y es que él llega de esa necesidad, y es cuando Dios entonces actúa para crear a Eva, como dice su palabra. El primer día completo de la existencia fue un día especialmente bendecido, un día santificado por la presencia del mismo Creador, y en él aprendieron juntos muchas cosas del Creador y de la creación que les rodeaba. Al final del día, ellos recibieron la invitación de un nuevo día completo o sea, que Dios le da, que lo había apartado para entonces, luego de esa ardua labor que Adán tenía, enseñarle a personas que quieren asumir cómo Adán reposó si no había trabajado. Claro que eso es una falsedad. Adán reposó. Dios le da el día sábado porque Adán había trabajado. Se olvidan de la parte donde ya le había dicho que Adán le pone nombre a todos los animales, y la Biblia claramente dice que cuando él vio que todo el mundo tenía pareja y él que estaba solo, estoy parafraseando, entonces él siente la necesidad de una pareja también. Es que Dios le pone un profundo sueño y saca a la de su costilla y forma a Eva. Y ahí entonces luego Eva fue la que menos tuvo actividades laborales, pero ya Adán había hecho un trabajo extenso en el jardín del Edén, y por eso Dios luego crea el sábado, que también era parte del plan, pero antes de eso Adán sí había tenido labores laborales. Entonces, el día sábado Dios descansó de la creación. Adán descansa del trabajo que había hecho, y en ese día Dios le da ese modelo para que Adán lo siguiese y aprendiese ese sábado a descansar. Muchos dicen no, que Adán no descansó el primer sábado, que descansó fue vamos a decir el segundo, que el primero Dios lo enseñó, pero es que el descanso, Dios le enseñó a Adán el reposo, porque acuérdense que el día de reposo de Jehová, tu Dios, y Dios sabe que cuando crea el sábado, automáticamente Adán entra en el reposo y Dios le da las primeras lecciones y le da las instrucciones de cómo hacerlo mientras reposaba. Y la invitación sigue repitiéndose cada sábado. Es una invitación a pasar un día completo con nuestro maravilloso Creador. Y sería bueno si Dios en nuestras vidas nos ayudara a cómo a darnos ese modelo de reposo que le dio a Adán. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué hacía cada momento del día? Yo sé que una de las partes principales era de tener la compañía de Dios, de estar acompañado de Dios, de contemplar a Dios, pero ¿cuáles eran las instrucciones específicas que Dios le dio? Y Dios le enseñó a Adán en ese primer día de reposo antes del pecado, que es donde el plan de Dios tiene la originalidad de volvernos después que este mundo
restaurado. Es un tiempo para redescubrir. Éxodo 16:29 dice: mirad a Jehová os dio el día sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Es como si fuese hoy. Hoy es día de preparación. Y Dios nos está mandando a que hoy hagamos todos los preparativos para el día de hoy, y también que ya ese preparativo cubran el día de mañana. Y por eso dice que Dios le dio pan para 2 días, día de preparación y el día sábado, que no caía el maná porque tenía que recoger el doble el día de hoy. O sea, Dios hoy, por su bendición, y pedimos y sabemos que por fe proveerá doble a aquellos que son fieles a su mandato y que quieren guardar su sábado conforme a su voluntad, para que mañana podamos estar sin la necesidad de estar preparando cosas, porque ya Dios nos ha provisto desde hoy, que es día de preparación, como hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Bajo la carga pesada que tenía el pueblo de Israel en Egipto, habían sido obligados a abandonar el descanso sabático. Por eso el libro de Éxodo 16, hay una parte que dice que Dios dice a Moisés: yo lo voy a probar para ver si andan en mi ley. El pueblo de Israel guardaba el sábado, pero al estar en la esclavitud fue olvidándose, y por ende cuando salen al desierto en el capítulo 16 de Éxodo, que los recomiendo que lo repasen, Dios entonces le dice a Moisés: voy a probarlo a ver si andan en mi ley. ¿Y cuál fue la prueba que Dios le da? El día sábado, con el tema del maná, Dios lo prueba. Y entonces Dios se da cuenta de que el pueblo tenía problemas con el sábado, porque ellos mismos, el mandato sencillo de Dios del cómo recoger el maná, ellos lo habían violado en inicio, y muchos recogían el doble y se les podría en el día que no podían coger doble, y querían llevar para acumular, porque cada día tenía que recoger la porción de ese día, y el viernes, día de preparación, tenía que recoger el doble, porque era la misma también del sábado, pero ellos desobedecían y sabían lo que pasaba. Y Dios le dijo: lo estoy probando a ver si andan en mi ley. O sea, ellos tenían la ley y la guardaban desde antes de estar esclavo en Egipto, desde antes de Abraham, cuando Dios le dice Abraham guardó todos sus estatutos, sus decretos, sus leyes. El pueblo y los descendientes lo hacían, pero la esclavitud fue borrando eso. Y por eso ustedes ven que el cuarto mandamiento empieza diciendo: acuérdate, porque ya ellos sí lo guardaban, pero se habían olvidado por el mismo tema de estar en la esclavitud, y ya se habían olvidado de cómo guardar el día de reposo. Y cuando fueron liberados de Egipto, Dios quiso que redescubrieran el sábado y redescubrieran quién es Dios, cuánto los amaba y el propósito que Dios tenía para ellos. El maná fue la manera que Dios escogió para introducir el sábado con un doble milagro semanal. El viernes, día de preparación, hoy, ya como hoy así, caía el maná doble, pero el sábado no caía nada. Lo que se cocinaba el viernes se podía comer el sábado, pero el resto de los días se agusanaba. Si un día de semana normal usted tomaba un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, tomaba doble, el que usted guardaba se podría. Pero el viernes se recogía doble porque no se recogía el sábado, y entonces ese pan se preservaba. Dios nos invita a seguir redescubriendo cada sábado, a comprender mejor su carácter y a tener una relación más firme con Él. Y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo recoger el maná hoy, en términos espirituales, en términos materiales, los alimentos, cómo prepararlo hoy, que puedan preservarse para mañana. Y hay un tema ahí que es importante, y es ver el tema de alimentación de manera más sana posible y de manera natural posible, porque muchos alimentos no se conservan de un día para otro, a menos que lo pongamos en refrigeradores, y los israelitas no tenían refrigerador, y a menos que
lo guardemos de una forma de preservante. Y Dios es quien hace el milagro, el doble milagro, y lo puede hacer hoy. Hoy los alimentos se dañan rápido porque sabemos que están llenos de muchos químicos. Son alimentos que los preparamos de una manera que es incorrecta, pero tenemos que orarle a Dios para que nos ayude a entender cómo y qué método usar para poder hacer un alimento o variar la forma de alimentación, cosa que el día sábado no tengamos que estar cocinando y prendiendo prácticamente fuego sin necesidad. Tiempo para priorizar. Dice la Biblia, si retrajere a causa del sábado tu pies de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamara delicia, día santo de Jehová honorable, y honrares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Interesante textos del libro de Isaías capítulo 58 del verso 13 al 14. El sábado es un día donde la primera prioridad que debemos tener es Dios. La primera prioridad que debemos tener es la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, honrar a Dios, buscar a Dios, andar en los caminos de Dios, no hablando cosas que nos desvíen de esa relación directa con Dios. Y por eso dice el texto, hay que retraer nuestros pies, de hacer nuestra voluntad en el día sábado. Eso es algo importante que debemos comenzar a tratar de practicar. Y Dios está diciendo que hay una promesa para aquellos que guarden su sábado, que guarden el reposo conforme a la voluntad de Dios. Y dice que Dios hará subir sobre las alturas de la tierra y te alimentará de la heredad de Jacob tu padre. Y miren la palabrita que aparece en este texto. Comparado al maná en Éxodo 16, Dios dice, si me eres fiel, me honra, no haciendo tu voluntad, ni tu negocio, ni tu camino, ni hablando tu palabra, entonces yo te haré subir y te alimentaré con la heredad. O sea, hay una promesa también interna aquí que puede tener una doble aplicación, pero la podemos ver también desde la perspectiva de Éxodo 16 y de todo lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, que los sábados no se cocinaban, no prendían fuego, no hacían esto. Y fíjense, interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando uno cumple toda esa parte del primer texto, la primera parte, que dice que no hagamos nuestra voluntad, sino ni nuestro negocio, ni nada, entonces Dios cumple con la de él, que es alimentarnos de la heredad de Jacob, nuestro Padre. Y eso es importante que lo sepamos y lo aceptemos. Isaías 58 es un llamamiento al pueblo de Dios para que se replantee sus prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades como pueblo de Dios? ¿Cómo podemos replantearla? Entonces, hay que pedirle a Dios en ayuno, a Dios para que nos mientras explota, o sea, mientras nosotros estamos trabajando en la semana, mientras estamos trabajando, debemos de ir preparando nuestras vidas y consagrándonos a Dios para que Dios nos prepare, para que cuando llegue el día de preparación podamos haber ya planificado eso. Y muchas veces actuamos como que no tenemos una planificación en cuanto al sábado. Nos pasamos la semana trabajando, nos levantamos el corre-corre y cuando llega el día de preparación seguimos igual, aún así con el tema de los alimentos. Y debería ser ya una planificación para que no tengamos esa preocupación y ese corre-corre a última hora. Entonces, Dios nos llama a darle vuelta a este planteamiento preocupándonos por trabajar bien a los demás y servir a los necesitados. El sábado es un día que, como dice la misma Biblia, en el mismo libro de Isaías, que Dios habla del verdadero ayuno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas maneras y Jesús dio el ejemplo.
Jesús en sábado sabemos lo que dice la Biblia que hacía, y también nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Ese día es para dedicarlo totalmente a la obra de Dios y dejar las cosas seculares a un lado. El sábado nos ayuda a poner en primer lugar y a colocar así todo lo demás en prioridades correctas. En primer lugar, Dios. En el sábado es su día santo y nosotros entramos a encontrarnos con Él en el reposo. El sábado es un tiempo para conocer. Marcos 2, 27 y 28 dice, y le decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Un texto claro que muchos pierden de vista. Jesús lo aclaró y lo dejó claro ante los judíos. Le dijo, mira, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Y por ende Jesús le presenta la autoridad que él tiene sobre el sábado, diciéndole, ustedes a los judíos le estaba diciendo, los fariseos, ustedes están haciendo lo contrario. Ustedes creen el hombre fue instituido para el sábado y no el sábado para el hombre. O sea, tomaban el texto que Jesús le está aclarando y era inverso, que lo veían, y cambiaban el concepto de lo que Dios quería en el día de reposo y por ende habían cargado el sábado con tantas cosas que parecía una carga fuera de lo normal y Jesús vino a decirle que no era así. Era simplemente organizar la prioridad con relación al sábado y saber que el sábado se hizo para que el hombre descansase, para que el hombre se encontrase con Dios, ¿no verdad? Para que el hombre tuviera una relación directa con Dios, pero ellos habían cambiado el concepto y habían pensado que era lo contrario. Y cada sábado se leía e interpretaba la ley en las iglesias. Es uno de los puntos que nos va a ayudar a orientar lo que vamos a hacer en el día de reposo. Según la Biblia, Jesús iba a la iglesia en sábado y leía la ley, o sea, la palabra, predicaba, por decirlo en términos normales, él se congregaba, él buscaba un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y trataba de relacionarse con su Dios en su día sábado, mostrando que Dios sí hay que buscarlo en adoración en su día sábado de manera especial. Y esa relación empieza así y el sábado no se ve como una carga en nuestras vidas cuando vemos que Dios está con nosotros y desciende a trabajar con nosotros, entonces nos damos cuenta de que es la primera prioridad. Entonces, aun cuando los discípulos se fueron acusados de recoger espigas, Jesús les recordó la verdadera prioridad del sábado. El sábado es una bendición para nosotros y para los que nos rodean. El sábado es una bendición que Dios había dado al pueblo y que nos da a nosotros como su pueblo también para que nosotros podamos en él ser de bendición para otros. Es un tiempo para comunicar. El sábado dice la Biblia en Hechos 13:42 que cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles rogaban el siguiente sábado que hablase de estas cosas. Se predicaba la palabra con más intensidad, se dedicaba totalmente a predicar y cuando los apóstoles predicaban, los gentiles les rogaban, dice la Biblia, vengan el otro sábado para que sigan hablándonos de estas cosas. O sea, ellos les comunicaban la palabra de Dios y los primeros cristianos aprovechaban los encuentros del sábado sabáticos basándose en las escrituras, en el testimonio personal de demostrar que Jesús era el Mesías. Y eso lo vemos en la Biblia mucho. También nosotros en la actualidad tenemos una gran oportunidad de comunicar nuestro conocimiento de las escrituras y dar testimonio a Jesús a través de la comunión durante los estudios que se dan en la iglesia, escuela sabática y también las obras que tenemos que hacer ese día son parte, como dice la Biblia, del verdadero ayuno, visitar a las viudas, a los huérfanos, darle, cubrir a los necesitados, visitar al enfermo y entregarnos en esas obras para que
eso suceda. Y recuérdense también algo interesante, muchos de los milagros de Jesús se realizaron en sábado y por eso los judíos lo perseguían. O sea que el sábado es un día también nosotros podemos salir a ayudar a otros en el tema de la sanación en diferentes aspectos, como Dios nos mande. Dice esta cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 368, de la sierva del Señor Elena G. de White, lo siguiente. Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, para reunir voces en los más sublimes acentos de alabanzas y agradecimiento a aquel que está sentado en su trono, a Jesús, a Cristo, a que está sentado en su trono y al Cordero para siempre jamás. Y dice Isaías claramente, 66, verso 22, de mes en mes y del sábado en sábado vendrá toda lengua a adorar delante de mí. Y la parte que antecede a ese texto, el 22, el 22 dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen antes de mí, así permanecerán vuestra descendencia y nuestro nombre. Dice el siguiente, y de mes en mes, de sábado en sábado vendrá toda lengua a adorar delante de mí. Es importante que entendamos lo que dijimos desde el inicio. El sábado nada que ver con el tema del pecado. Lo estamos guardando ahora porque no porque el hombre pecó. El sábado no se da porque el hombre pecó y eso es que el mundo tiene que entender. Porque la gente cree que el sábado entra cuando viene el pecado. No es así. Y tanto así, Isaías ahora dice que también el sábado va a continuar después que pase el pecado. El sábado hubiese entrado por una condición de que entró el pecado y tengo que poner un sábado, entonces, después que pasar el pecado, cuando sea todo restaurado, entonces no hay necesidad de guardar el sábado porque ya terminó el pecado. Pero como sabemos que no es así, el sábado entra antes del pecado y permanece después del pecado. Y el sábado sigue durante el pecado porque aunque es una parte lineal, está dentro del plan de redención y no se quita en el pecado, no se pone durante el pecado, sino que ya viene antes y permanecerá después, porque el sábado es el día que Dios puso desde la creación del mundo y seguirá después que el mundo sea restaurado. Dios le bendiga en esta hora y que entendamos siempre que hoy es el día de preparación y que debemos de prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Oremos. Dios y Padre, gracias por este momento que nos da para compartir tu palabra. Esperamos que tú, Dios, nos ayude a prepararnos en este día para que recibamos tu sábado y sobre todo te recibamos a nuestros corazones. Dirígenos ahora y siempre y que tu salvación more en cada hijo tuyo y que aquellos que no han entendido de este día santo, tu Dios te siente con ellos para que le explique y puedan entender que tú eres el Dios y Señor del sábado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento vamos a dirigir unas oraciones a nuestro Dios, tanto por las oraciones que estuvimos pidiendo en estas semanas que fueron registradas al día de ayer, especialmente, y la oración que se agrega hoy por el chat. Recuerden que en cualquier momento de nuestras programaciones, usted puede a través del chat orar. El chat abajo aparecen 3 puntitos a mano derecha. Usted le da ahí, se despliega un menú y a donde dice chat, usted le da y escribe con su celular el pedido de oración. De esa forma podemos copiarla, mandarla al chat, que es un grupo un poco más amplio de personas que se conectan a todas horas y entonces de diferentes países. Y entonces usted puede ahí seguirse orando por su caso
para que más oraciones puedan intervenir al cielo. El día de hoy tenemos dos hermanas que fueron seleccionadas para la oración final. Ellas son la hermana Yuderkis y la hermana Fanny. Así que le abrimos los micrófonos para que ellas en ese mismo orden puedan tener estas dos oraciones finales. Amén. Oramos. Señor y Dios, que moras en las alturas de los cielos, en estos momentos te damos las gracias por este hermoso día que tú nos permites ver. Gracias por darnos la oportunidad a un grupo de tus hijos nuevamente estar aquí reunidos para hablar de tu palabra. Señor Jesús, tú conoces cada persona aquí presente. Conoces también los pedidos que se han plasmado en estos momentos, pidiéndote, Padre, que tú visites cada hogar, que tú toques cada vida de cada persona aquí, cualquier enfermedad que le esté atacando, Señor Jesús. Tú eres el Dios que todo lo puede. Por eso, Señor Jesús, a ti pedimos que tú nos mantenga también, Padre, siempre constantes en la oración, que tú nos des la oportunidad de cada día levantarnos y seguir buscándote en espíritu y en verdad. Sabemos las cosas que estamos viviendo en estos tiempos, cosas, Señor Jesús, que nos indican que tu venida está cerca. Te pido que tú nos permitas prepararnos para aquel encuentro contigo, podamos ser eh, podamos ser de aquellos que se irán contigo a las mansiones celestiales. Bendícenos cada día, Padre Celestial, y danos, Señor Jesús, el privilegio, la oportunidad, Padre bueno y maravilloso, de siempre, Señor Jesús, estar dispuestos, Padre, a alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. No permita, Señor Jesús, que nos apartemos de tu camino, sino permítenos cada día buscarte. Padre bueno y maravilloso, te pido que tú nos des un día de paz, tranquilidad y sobre todo de muchas bendiciones y que tú siempre estés a nuestro lado. Estos favores, Señor Jesús, te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señora. Amén. Bendito Dios que estás en el cielo, para siempre son tu misericordia. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das en este momento de presentarnos ante ti a través de la oración. Gracias, Señor, porque tú has dejado este medio, Padre, para que nosotros nos comuniquemos contigo. Gracias, Señor, una vez más por ello. En esta mañana, Padre Santo, te seguimos rogando y suplicando por esas personas, oh Dios, que han presentado sus oraciones, que desde ayer o desde inicio de la semana han presentado esas peticiones. Gracias por aquellas oraciones que tú has respondido conforme a tu voluntad. Seguimos insistiendo, Dios, por cada una de ellas, por la que aún no ha sido contestada, que serán contestadas a tu tiempo, no al tiempo de nosotros, porque tu tiempo es el tiempo perfecto y en ello creemos, Señor, y en ello confiamos. Te pedimos, Dios, pues que tú nos ayude a mantenernos fiel y firme en tu camino en estos tiempos de tanta em, agonía, en este tiempo de tanto agitamiento, de tantas cosas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ver, a verte a ti, a ver a un Cristo crucificado y resucitado que nos proporciona la libertad, la salvación. En ti confiamos, Señor. Te pido, Señor, por las situaciones que se están viendo en las iglesias, las situaciones que se están viendo en los hermanos, Señor. Nunca en el tiempo que tengo en la iglesia he visto tal situación, Señor. He visto tantas cosas y he escuchado tantas cosas, Señor, que me ha sorprendido bastante. Y te pido, Señor, que me mantenga fiel y firme en tus caminos, Señor. Que todas estas cosas que yo he visto y que han pasado a mi alrededor, Señor, que no me hagan desmayecer, sino que tú, esta cosa me sirva para mantenerme fiel en tu camino. Yo sé que muchas iglesias están pasando situaciones porque en la mía se están viviendo, Señor. Te pido por ellas, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos en tu camino. Te pido también por este ministerio, que tú lo mantengas firme, Señor, que tú sigas guiando a los administradores
y a cada miembro que conformamos este grupo, Señor, que tú nos mantengas acá y que este grupo sea para unirnos más y para traer más personas a ti, Señor. Ayúdalo, Señor, a que se ve cada programa, cada proyecto que se tenga aquí en mente que sea dirigido por ti. Sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer nuestro preparativo, suple las necesidades a tiempo de esta persona, Señor, para que estén preparados para recibir tu santo día, para regocijarnos con tu presencia. Sé con cada uno de nosotros, bendícenos cada día más, Señor, ayúdanos a seguir adelante y fiel en tus caminos. Y tu favor, oh Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, amén. Gracias, Señor, amén. Agradecemos la participación de todos y todas y nos despedimos con una música espiritual de fondo, pidiéndole de que por favor, si son tan amables, continúen orando por todas las peticiones que se han hecho aquí, en especial eso último que dijo la hermana Fanny, que recordemos que las programaciones que están en nuestro canal de YouTube, MIDAP, Actualización Profética, se están haciendo con el corte evangelístico. Ahora comenzamos una serie de cosas con ese enfoque evangelístico para no ser, como decía un partido antiguo por ahí, sin hacer política, no es mi intención, pero no ser come solo espirituales. Poder comer y compartir el pan de vida y salvación con aquellos que no tienen mucho o no tienen nada. Dios nos bendiga. Recordemos compartir siempre nuestras programaciones para crecer, no solamente en número, que no es el objetivo, sino crecer más bien como comunidad y poder apoyarnos unos con otros con nuestras oraciones. Dios le bendiga. Pasen feliz resto del día.